Comprendo que todos los aquí presentes o la mayoría de los aquí presentes pues estuvieron en la actualización del curso de neuromodulación en el que tuvieron oportunidad de estar con algunos de sus colegas que ya son usuarios de RehaCom y que pues ustedes podrían tener algún beneficio complementario para los pacientes que al día de hoy están asistiendo. Entonces, vamos a hablar un poquito de cuál es la base de la rehabilitación cognitiva con este producto que se llama RehaCom de la marca Hasomed. Hasomed es una casa comercial alemana. El producto como tal de RehaCom fue diseñado aproximadamente hace 30 años y con el paso del tiempo ha sufrido una serie de actualizaciones, modificaciones, crecimientos dentro del producto original o la idea del producto original, que fue el diseño realizado por un grupo de expertos en neuropsicología que se reunieron para tratar de elaborar un software que cumpliera con el funcionamiento esencial de la rehabilitación cognitiva en diferentes patologías que son comunes al ámbito clínico que manejamos las personas que estamos en neurología, neuropsicología, rehabilitación, y psiquiatría, geriatría, hasta la fecha, ¿no? En rehabilitación cognitiva o en el tratamiento con terapia cognitiva, al igual que las terapias de lenguaje, la terapia física, la terapia ocupacional o incluso algunas cuestiones de terapia psicológica, dependen muchísimo de la interacción que tiene el usuario y el rapport que genera con el terapeuta. Depende también mucho de los materiales disponibles y la variabilidad de la accesibilidad en estos materiales para llevar a cabo tareas y las dificultades que a veces supone para algunos centros de trabajo tener evaluaciones completas o tener el acceso incluso a evaluaciones neuropsicológicas para poderlos trasladar al tratamiento clínico. Tienen o también la situación en la que se puede ver afectado por la disponibilidad de los tiempos, los viajes a los centros en el que se puede utilizar una terapia cognitiva. Pero por otro lado también está el extremo de la terapia con realidad virtual, en donde hay una realidad aumentada y modificada y en el que el paciente está inmerso como un avatar que finalmente lo transforma en buenos recursos tecnológicos y de tratamiento, pero que otra vez la accesibilidad para los pacientes se ve reducida. Entonces, una manera de los tratamientos basados en computadoras o entrenamientos o terapias basadas en sistemas de computadora es que esta predictibilidad o esta variabilidad en las cosas que pueden salir mal o que pueden tener muchos factores de interferencia se eliminan. Entonces, tenemos un software que se va adaptando progresivamente a la demanda cognitiva del paciente, va autodetectando los errores para ir calificando el funcionamiento cognitivo del paciente en una tarea como más avanzada de lo esperado para su estándar de edad, porque está basado en estandarizaciones por la edad. Y si el paciente está progresando activamente en el tratamiento sin dar lugar a dudas de que puede ser producto de la casualidad, porque el software va a interpretar los errores como casualidades o como consistencias para progresar o no dentro del mismo tratamiento. Entonces, esta facilidad para la adaptabilidad, la facilidad para utilizar este software en medios hospitalarios, en medio de consultorios o incluso después de la situación que vivimos todos con el COVID, de que el paciente pueda llevarse su tratamiento a casa, lo hace un software muy amigable para cualquier tipo de escenario. Ahora, el software está constituido por 35 módulos de tratamiento que van a estar organizados de acuerdo a funciones cognitivas. Esencialmente la atención, la concentración, el cálculo y la memoria, y otro espacio para funciones ejecutivas que en realidad son la combinación de la concentración y memoria y el cálculo. Y en las funciones ejecutivas está el funcionamiento de actividades de vida diaria,
y una habilidad más que está dejada de lado para otro software de rehabilitación cognitiva, que es el entrenamiento de la coordinación visomotriz y el entrenamiento de recuperación en campos visuales, que sabemos que en lesiones agudas, sobre todo por trauma de cráneo o por evento vascular cerebral, son una lesión o una característica clínica relativamente frecuente. Ahora, los módulos de screening de ninguna manera sustituyen una evaluación neuropsicológica, ¿no? Que ese es como el primer salto que podría provocar en el personal de salud. O sea, ¿cómo voy a confiar yo en un software si yo tengo que hacer la evaluación, calificarla, puntuarla, darle un valor específico a una clasificación? Les pongo mi ejemplo. Yo que solo veo pacientes pediátricos con lesiones neurológicas, tengo una evaluación neuropsicológica de mis colegas de neuropsicología, vamos a mandar a este paciente a terapia física de lenguaje ocupacional, pero no puedo ver resultados en una prueba neuropsicológica o en una batería de pruebas neuropsicológicas hasta que pasen 6 meses o un año. ¿Cómo voy a saber yo en ese periodo de tiempo de un año que esos cambios están siendo valiosos o no? Las ventajas las da RehaCom. ¿Por qué? Porque nos da una evaluación sesión a sesión en velocidad, en tiempo de ejecución y en precisión de la ejecución. Entonces, yo sí puedo presentar resultados en periodos más breves de tiempo a otros terapeutas, a los maestros o a los familiares sobre el verdadero progreso de los pacientes. Y para pacientes en los que no hay acceso o no hay una red de trabajo grande entre el médico primario o el tratante primario y otros servicios de salud, el screening es una buena manera de alcanzar esta parte, porque el screening va a ver memoria, discriminación de estímulos, porque hay estímulos sonoros y visuales, y va a ser una evaluación de velocidad de la reacción. Entonces, con esos 3 elementos yo sí puedo hacer una diferenciación. Si yo no soy un experto en neuropsicología, si yo no soy experto en aplicación de pruebas psicométricas, si yo solo trabajo en mi parte de consultorio con mis pacientes y no tengo el acceso a las pruebas, lo que sí puedo hacer con el software cuando hago la parte de screening es que me da una sugerencia de niveles de trabajo de estos 35 módulos que yo puedo completar. Entonces, eso es como la parte de las ventajas tecnológicas del software. Para aquellos pacientes que tienen problemas visuales, el software tiene o se puede complementar el software con un soporte para la cara, que es básicamente el que se necesita para entrenamientos de campos visuales. Para pacientes que están heminegligentes, que van a tender a mantener girada la cabeza y que pueden tener problemas con la discriminación o la identificación de objetos, también pudiera funcionar el soporte de la cara, que nos asegura que toda la visión central y periférica está dirigida exclusivamente a la pantalla. Y para aquellos pacientes que tienen problemas de coordinación motora, por ejemplo, pacientes con Parkinson, adultos, pacientes semipléjicos con la plejía en su lado dominante, o en niños que no queremos que las manitas pegajosas de chicle o chocolate le peguen al teclado, podemos usar el teclado que funciona a una manera de mouse gigante, con flechas de arriba, abajo, derecha, izquierda, avanzar con un botón verde, detenerse con un botón rojo, y eso lo único que impide es hacer atractivo el software para ciertos tipos de población, pero la realidad es que un paciente que tiene una cognición y una capacidad de seguir comandos de manera aceptable puede utilizar sin problema el mouse en la computadora o incluso las flechas del teclado. El teclado se conecta vía USB a la computadora, entonces no hay tampoco grandes problemas con la adaptación. La base del software es Windows. Desafortunadamente, si tienen computadoras tipo Mac, hay que descargar el Windows para poder instalarlo sobre una máquina Mac. Entonces es como un sinsentido. Es mejor tenerlo siempre en una computadora que sea Windows. No es necesario tener una computadora especial. El software ocupa más o menos 6 megas, entonces la verdad es que es bastante fácil de instalar. Las tabletas no soportan el software, eso es muy importante saberlo, y las características
propias del software, pues no están pensadas para que eventualmente se pudiera utilizar en un dispositivo portátil como un celular, ¿no? Por el momento nos seguimos quedando todavía con la parte de las computadoras. Es que hay software más baratos o yo le puedo descargar una serie de juegos o de dinámicas al paciente y lo puedo tener trabajando en la computadora. Es verdad. La situación con RehaCom es en la parte del diagnóstico o el screening, que él va a arrojarles una tabla por prueba con unas desviaciones estándar apropiadas para la edad y la ubicación en estas líneas estándar para el rendimiento del paciente. ¿Para qué sirve entonces si yo tengo un paciente que tiene un deterioro cognitivo porque tiene Alzheimer, o voy a recibir un niño que tiene TDA, que tiene problemas con la inatención? Pues que yo pueda evaluar que probablemente este chico tiene un rendimiento en cálculo eficiente, pero su atención no es buena. No voy a trabajar en cálculo, voy a trabajar directamente en la atención y la concentración, porque el cálculo no es un problema. No es obligatorio hacer todos los 7 módulos de screening para el pobre paciente, porque además es súper tedioso hacer los módulos de screening, porque algunos de ellos toman hasta 25 minutos y no se pueden interrumpir. Y la otra es que esta misma repetición de este screening se puede hacer a lo largo del tiempo y podemos evaluar si se está moviendo dentro de su estándar esperado para la edad o esperado para el tiempo de lesión. Es súper común en la consulta que tenemos en rehabilitación para pacientes con trauma de cráneo, de evento vascular cerebral o de pacientes que tienen reciente diagnóstico de problemas de lenguaje o algún tipo de problema de aprendizaje. Es que tiene 3 años en terapia y yo siento que no mejora. Bueno, ¿por qué esperamos 3 años de terapia para determinar que un paciente iba a tener un buen pronóstico en otra área del abordaje? ¿No? Esto nos puede servir para tener un argumento conciso en evaluar incluso nuestros propios tratamientos no relacionados al software, ¿no? Con todos los estímulos que está recibiendo este paciente, con la rehabilitación cognitiva, con el abordaje escolar, ¿ha habido una mejoría en esta particular área de la cognición? Bueno, entonces esa es la utilidad en la parte del screening para el diagnóstico. Y en los reportes detallados que se puede hacer con el software, sesión a sesión de los módulos que está entrenando el paciente, lo que podemos observar es justamente las mejorías sesión a sesión. Nos da el tiempo efectivo de terapia, que eso es muy difícil de medir en un escritorio one-on-one del terapeuta con el paciente. Nos da el tiempo efectivo de terapia, nos da el porcentaje de acierto y error, nos da la velocidad de ejecución en segundos o milisegundos dependiendo de la complejidad de la prueba y nos va dando una estandarización de acuerdo al número de sesiones que van progresando. Este reporte se descarga en PDF, pero también los descargan numéricamente en una base de datos de Excel que puede ser descargada en cualquier momento y que finalmente, si se está viendo un grupo de pacientes en una clínica o en un consultorio o quieren presentar un trabajo de sus intervenciones en consultorio o en clínica, tienen los elementos numéricos de intervenciones en consultorio para presentar una buena prueba o una buena evaluación de grupo de pacientes con diagnósticos similares en sus congresos o en sus eventos de presentación médica. No nos quedamos con él, mejora muchísimo con el software. ¿Cuánto es mucho? ¿Bajo qué parámetros? ¿Bajo qué variables? ¿Y bajo qué tipo de entrenamiento? Porque al ser sistematizado, yo puedo decir que tengo, lo voy a inventar, 10 pacientes mayores de 65 años que tienen problema con el reconocimiento de rostros. Los sometimos a una sesión semanal de entrenamiento cognitivo de reconocimiento facial con RehaCom y al término de 3 meses, la basal o el estándar del grupo de la corte, los mínimos y máximos fueron estos y al final del entrenamiento fueron estos. Y yo tengo herramientas para valorar dentro de mi propio consultorio que mis intervenciones están siendo efectivas, ¿no? Ahora, esto suena muy bonito, ¿no? Pero ¿qué dice la literatura mundial? Y me gusta siempre conservar todo el detalle de dónde se realizan los estudios, porque finalmente
decía mi profesor titular de la especialidad, así de, la gente en China es la misma gente que está en México, ¿no? La gente que se vive en Portugal es la misma gente, es la misma configuración cromosómica, la misma respuesta a las lesiones que en cualquier otra parte del mundo. Entonces, no tenemos que desconfiar porque así de, en población mexicana, porque no es una cosa ni endémica ni racial, es una cuestión que involucra la lesión intracraneal y que podemos evaluarlo. Por ejemplo, en este estudio, este es de 2021, es de un journal de rehabilitación, se hizo en China, hacen casos y controles, aquí sí, no solo con el entrenamiento cognitivo, sino también a aquellos pacientes que recibieron estimulación eléctrica transcraneal después del stroke para síntomas cognitivos, no para síntomas motores. Vamos a dejar esto como en pausa. Y lo que observaron es que hay una mejoría en las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son las actividades de la vida diaria, el cálculo, la planeación de tareas, y la memoria de trabajo. Entonces, ¿cómo nos adelantamos a lo que vamos a hacer? Entonces, hay una mejoría en las funciones ejecutivas. Al mejorar las funciones ejecutivas, más allá de que el paciente camine, use la mano hemipléjica o tenga trastornos de deglución, hay una repercusión en la vida diaria. El concepto de actividades de la vida diaria en rehabilitación, si no los conocen, básicamente se centra en la alimentación, la movilidad y el autocuidado. La alimentación involucra desde el deseo por los alimentos, en qué consistencia se preparan, si hay problemas o no para digerirlos o deglutirlos. El autocuidado tiene que ver con usar el sanitario, peinarse, maquillarse, vestirse, desvestirse, meterse a bañar, utilizar el sanitario. La movilidad obviamente tiene que ver con la caminada, si tiene habilidad para correr, si es auxiliar de ruedas y la planeación de viajes, ¿no? Entonces, que un paciente después de un stroke tiene una recuperación cognitiva suficiente para recuperar actividades de la vida diaria, pues eso finalmente es el objetivo final de cualquier intervención de rehabilitación. Esto es de un journal de psiquiatría. Esto lo hicieron en la universidad, en el campus de Davis, California, para la Universidad de California. Aquí tomaron a pacientes mayores de 65 años, contemplando que en Estados Unidos en el 2010 había 40 millones de personas mayores de 65 años y se espera que para el 2050 existan 89 millones de personas. Yo me incluyo en los que vamos a ser mayores de 65 en el 2050. Tal vez no en Estados Unidos, pero sí voy a ser mayor de 65 años, y aquellos pacientes que se sometieron a entrenamientos preventivos para rehabilitación cognitivas, para repetición de tareas de diversa complejidad, buscando comprometer procesos neuronales y todos los circuitos que están correlacionados, observaron que estos pacientes tienen velocidad en la respuesta, velocidad en la mejorías en la memoria de largo plazo y en las funciones ejecutivas. Y todas estas funciones que están siendo estudiadas por todos los journals al día de hoy son actividades que se pueden reentrenar con REHACOM. En este otro estudio que se hizo en en Portugal, entre el 2018 y en el 2008, o sea, son 10 años de estudios, se recolectaron 17 estudios en el que se observan intervenciones positivas y resultados positivos sobre desempeño académico para no abandonar tareas y mejoría en el rendimiento social en aquellos chicos que recibieron rehabilitación cognitiva. Y otra vez, el reflejo más importante es en memoria de trabajo y funciones ejecutivas. ¿Cuál es el mayor problema del niño inatento, del adolescente que hizo con dificultad la transición de la escuela primaria regular a la educación secundaria regular? Es la planeación, ¿no? ¿Cómo se las va a arreglar un adolescente de pasar de un ambiente con un solo grupo, con un solo maestro, en un mismo salón, a pasar a una escuela secundaria donde tiene 8 maestros en 8 diferentes salones de clase? Y eso finalmente va a generar otras situaciones de estrés y ansiedad escolar que los van a hacer que fallen en tareas, que abandonen la escuela
que baja el rendimiento social y que finalmente el fracaso escolar, ya sabemos que en adolescentes con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, los va a llevar al fracaso laboral, ¿no? Entonces, sí hay una relevancia en este proceso. Y este último artículo sí es hecho en Noruega y buscaron el efecto de la estimulación eléctrica sobre la fatiga y depresión en pacientes que tuvieron igual un stroke con rehabilitación basada en computadora, ¿no? Los síntomas estudiados, repito, fueron fatiga y depresión. Se utilizaron 2 grupos, los dos con terapia cognitiva, uno con estimulación eléctrica, otro sin estimulación eléctrica, y lo que se observó es que hubo una mejoría cognitiva con reducción de los síntomas, sin importancia, aquí me estoy dando un balazo en el pie, porque nosotros vendemos estimulación eléctrica, probablemente algunos de ustedes son usuarios de estimulación eléctrica, no hay importancia sobre la estimulación eléctrica en la mejoría de los síntomas cognitivos sobre los pacientes que tuvieron un stroke y se sometieron a la terapia cognitiva. Entonces, este es un punto de partida interesante. El estudio es de 2021. Tenemos con qué debatir, tenemos tiempo, tenemos pacientes, pero estas son como las cosas que se ponen en la mesa para decir, ¿vale la pena que yo someta a mis pacientes a un tratamiento con este software? ¿Sí o no? Voy a dejar aquí hasta aquí mi presentación, porque esto de hands-on es para que yo les muestre en vivo y a todo color el software desde mi computadora, pero voy a dejar de compartir para que ustedes, si hay preguntas, las discutamos ahorita y podamos después pasar directamente al hands-on con el software. Salma. El doctor José Luis Gordillo, doctora, tiene una pregunta. Claro, adelante. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Sara María, por tus comentarios. Todo muy interesante. Pero quisiera si al final de la plática podías enviarnos las referencias de los artículos que mencionaste, por favor, para que podamos revisar. Bueno, porque sí, claro que sí. Bueno, nacen dudas de, por ejemplo, ahorita lo que comentaste, como que no tenemos un fundamento tan biológico para refutar por qué pudo haber fallado la estimulación pues eléctrica o magnética en los pacientes con infarto, porque existen muchas variedades de infarto. Sí, claro. Entonces, sí, y siempre es motivo de discusión en los pacientes que tienen infarto. Entonces, pues si haces favor de enviárnoslo, pues sería muy bueno para los que somos así como un poquito curiosos y ver qué fue lo que pasó y cómo usarlos. Sí, bueno, sin ningún problema. Muchísimas gracias. Sí, claro. ¿Alguien más? La doctora Alondra Rodríguez también tiene una pregunta. Sí, adelante. Hola, buenas tardes, doctora Tamara. Sucede que yo tengo el paquete básico de REACOM, donde son 29 módulos, y me gustaría saber, por ejemplo, de cuáles otros módulos también me estoy perdiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que puedo compartirle que la parte de funciones ejecutivas en el paquete básico no está tan completa, aunque sí tiene muchas ventajas, como el juego de las compras, el juego de las secuencias lógicas, pero hay algunas que me faltan, a excepción, por ejemplo, que se me hace muy bueno el módulo de atención, el módulo de memoria, se me hace muy bueno el módulo de visión, de memoria fisionómica, pero de funciones ejecutivas quisiera saber, bueno, si se puede después,
El de ¿Cuál es fisionómica el que viene en el de memoria. En la estructura de donde viene el software viene el apartado de memoria, y cuando se hace el display de todos los módulos de memoria, ahí tiene que venir el de memoria fisionómica, porque normalmente ese no falta, aún en el de 29 módulos. El de 35 es el que está disponible para alemán, pero si bien no mal recuerdo, el de 29 módulos es el que está disponible en español. Hay algunos módulos que no están disponibles en español, pero el de memoria fisionómica sí definitivamente está en todos. Ahorita que abra el software, mostramos dónde están y cómo es la prueba, porque en el de funciones ejecutivas viene el de compras, planear vacaciones, secuencia lógica, y según yo viene uno más. Son 4. Pero, por ejemplo, mi pregunta no era que no lo tenía, es que si los tengo. Era que, porque de los 35 módulos yo siento que me estoy perdiendo muchos. O sea, que podría haber más. Hay que revisar su licencia para ver cuáles son los faltantes. Uh-huh. Ok. ¿Alguien más? Los niños, el software por definición dice que a partir de los 8 años de edad. La realidad es que si el niño es capaz de seguir órdenes y ya tiene más o menos consolidada lectoescritura, sobre todo por algunas pruebas, se puede utilizar con niños de 6 a 7 años. Pero por default de fábrica, la recomendación es a partir de los 8 años. Sin ningún problema. ¿Alguien más? Luis Roberto Vera. Hola, doctora, buenas noches. Muy bien, gracias. En el uso con los niños específicamente, ¿qué tiempo de terapia le dan? Porque pues es conocido que los pacientes con TDAH importan 15 minutos, 10 minutos sentados y tienen que tener algún tiempo fuera. En esta situación, ¿cómo lo manejan? Todos los módulos de tratamiento tienen un tiempo de terapia predeterminado que es 100% modificable. Incluso si se ponen sesiones de 5 minutos, el software va a pasar 5 minutos de terapia y se va a detener. ¿Qué pasa si en ese periodo de 5 minutos, por la razón que sea, el niño se levanta y ya no regresa? Se puede poner en pausa y el software le va a preguntar si desea salir o desea continuar. Si desea salir y el niño terminó 3 minutos de la sesión del día, el software va a hacer un reporte de los 3 minutos que duró la sesión y lo va a calificar como si esos 3 minutos fueron el total del tiempo. Cuando se vuelva a reingresar a la sesión de ese mismo paciente, no es como en el juego de Mario Bros. Que terminabas un nivel, pasabas al siguiente y no lo pasabas y te regresaba al primero. Eso no sucede en el software. Si llevabas en esta sesión, terminaste del nivel 1 al 3 y terminaste pero se acabó el tiempo porque el niño se fue al baño y ya no regresó, vas a reiniciar en el nivel 3, la misma nivel de dificultad y con los mismos ejemplos con los que terminaste el módulo particular de la sesión. Entonces no hay manera de que, bueno, hoy vamos a volver a empezar hasta que lo vuelvas a alcanzar como si fueran niveles de Tetris, sino es una continuidad. Es como abrir un libro y si te quedaste en el segundo párrafo de la tercera página, vas a empezar el tercer párrafo de la segunda página y vas a continuar en el proceso. Lo que sí va a hacer el software es repetir 2 veces el mismo ejercicio en el que se terminó la sesión para asegurarse de que está en el nivel correcto, y una de 2, progresar al nivel que sigue o mantenerlo en el mismo nivel de dificultad. Esa es la parte que es de retroalimentación y reconocimiento automático de cómo se está desempeñando el paciente. Esto para lo que sirve, les decía al principio, es para evitar pensar que es producto de la casualidad.
¿no? Y ahorita lo vamos a hacer con un ejemplo. Deliberadamente vamos a poner errores y deliberadamente vamos a contestar acertados toda la parte de la evaluación del software para que veamos cómo expresa el reporte las actividades que fuimos haciendo, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que se puede hacer y lo que me gusta que vean del software cuando lo utilizamos para que vean, bueno, primero que la operación es muy sencilla. Yo que soy rehabilitadora y que no me gustan las máquinas, me parece que es muy sencillo. Pero cómo el software hace el propio reconocimiento y me da una evaluación y cómo me está mandando mensajes de retroalimentación visual, auditiva y escrita de que la complejidad que está teniendo el nivel yo no soy capaz de resolverlo, diciéndome que tengo que repetir el momento y el módulo para poder seguir avanzando, ¿no? Pero eso sí se puede hacer. ¿Alguien más antes de que continuemos? Dice Janet Estrada, no es necesario aplicar los 9 módulos. De screening, no. El software no sustituye tampoco nuestra consulta de primera vez, por ejemplo. Ahora, si son geriatras y solo están viendo personas con déficit cognitivo, ya sabemos que el problema principal es el cálculo y la memoria reciente. Entonces hay que entrenar memoria y hay que entrenar cálculo. Me puedo ir directamente incluso a los módulos de tratamiento sin hacer el módulo de screening, por ejemplo. O sea, solo es un ejemplo. O vamos a poner, es un paciente de trauma de cráneo que tiene una escala de Glasgow de 11, ¿no? Parece que todavía está medio dormido, que si no le hablan y le recuerdan constantemente que hay que hacer, se le olvida. Ahí sí valdría la pena hacer atención y memoria en el screening y partir de ahí. Porque es muy importante no perder la evaluación inicial, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes deprimidos? Los pacientes deprimidos tienen muchos problemas con la planeación. O los pacientes que sufrieron incluso brote psicótico por descompensación de esquizofrenia o por descompensación de episodios de manía o de episodios depresivos en el trastorno bipolar. Lo que sucede ahí es que hay problemas otra vez con la concentración y con la planeación. Yo me puedo ir directamente a funciones ejecutivas y me puedo ir directamente a la atención y a la concentración. O sea, un paciente no necesariamente se va a aventar 35 módulos con todas sus 20 y tantas subtareas para poder tener una rehabilitación cognitiva efectiva. Eso depende mucho del diagnóstico. Pero no es necesario utilizar todos los módulos de screening. Una vez que hicimos una demo con un paciente con demencia, hicimos exclusivamente, platicamos con el doctor que ya conocía al paciente, platicamos con la hija, así de, bueno, el paciente era un ingeniero civil, no tenía ningún problema con el cálculo, los niveles de cálculo, en 20 minutos que hicimos un test, pasó del nivel 1 como al nivel 6. Pero cuando trabajamos con el de memoria, nos quedamos en el 1. ¿Sí? Entonces, no necesariamente tiene que sustituirlo todo. Ustedes no van a sustituir jamás la evaluación clínica inicial de su consulta de primera vez con el software, sino que una vez que platican, que tienen su diagnóstico, que tienen su acercamiento con la familia sobre el rendimiento o sobre las cosas que les preocupan, entonces hay que trabajar, ¿no? El niño que mandan por inatención y que empezó medicación, pero que sigue sin poder comprender, concentrarse o hacer cosas de cálculo, bueno, entonces sí valdría la pena hacer algunos de los módulos, pero eso depende mucho siempre de la evaluación clínica inicial. ¿Alguien más? Estoy pendiente del chat y si levanta alguien la mano. Si no, para que vayamos directo a mostrar toda la parte del software. Denme un momento.
Sí están viendo toda mi pantalla, ¿verdad? Avísenme que sí la están viendo. Sí, doctora. Sí, se está viendo. Perdónenme, porque yo sí de... Nadie me pela. Ok. Los que ya tienen el módulo instalado, una vez que se termina la descarga del software y permiten la instalación, aparece este pequeño icono, lo voy a arrastrar un poquito. Es un recuadro verde que tiene una cabecita blanca en el centro. Dice Rehacom 6, que es la versión del software. Lo abrimos. Aparece este recuadro verde, se carga la barra de tarea del software. Y va a aparecer esta pantalla. No hay un paciente seleccionado y en la parte de mi mano izquierda yo puedo ver cuáles son los módulos de screening. Y voy a ver que hay atención dividida, búsqueda espacial de números, está la campimetría, la evaluación de campo visual, el control de la respuesta, la alerta, la memoria de palabras, la memoria de trabajo de orientación y el razonamiento lógico. Los módulos de screening no se pueden interrumpir. Una vez que se abre una evaluación, se tiene que terminar por completo si queremos tener el módulo de reporte. De otra manera, no lo van a tener. En los módulos de entrenamiento pueden aparecer o todos los módulos y vienen aquí la totalidad, o los pueden abrir por función cognitiva. Entonces, para la atención está la alerta, la vigilancia, atención espacial, atención selectiva, atención parcial. Si yo selecciono el estado de alerta, hay 3 tipos de subtareas abiertos aquí. Si me dedico a ver la parte de vigilancia, solo hay 1. La atención espacial tiene 5. Entonces, es viceconstrucción, que son básicamente rompecabezas. Y ahí yo les puedo decir que sin problema llego al nivel 9 en menos de 15 minutos. Pero si me ponen el reconocimiento de rostros, yo me atoro en el número 5. Después de eso ya no puedo más. ¿Por qué? Pues porque mi cerebro así le pasa. La atención selectiva o dividida tiene 2 y la atención parcial también tiene 2. Lo cerramos. Si abrimos el de la memoria, se va directamente a su propio menú, ¿no? La memoria fisionómica es la de reconocimiento de rostros. Hay memoria del lugar, a las palabras, la memoria de trabajo, recordamiento de otras palabras, la memoria y la estrategia, las funciones ejecutivas, que es el cálculo, las compras, planeación de vacaciones y razonamiento lógico. Estas son las del campo visual, es restablecer el campo visual, el entrenamiento de movimientos acádicos y la exploración del campo visual, y las capacidades visomotoras o la coordinación visomotora. Este es el esquema general. Entonces, vamos a agregar un paciente. Aquí está la opción. Voy a guardar un nuevo paciente. La realidad es que al software no le importa que le pongan en el nombre, pero vamos a ponerle los míos. Y vamos a poner mi fecha de nacimiento real. Y una vez que selecciono al paciente que se va a guardar,
es ilimitado el número de pacientes que pueden guardar, no hay un límite para los pacientes que se pueden entrenar con un solo software. Van a ir apareciendo los módulos. Voy a seleccionar aleatoriamente el razonamiento lógico. Cuando son usuarios nuevos, yo siempre les recomiendo que utilicen el entrenamiento con instrucción. No sé qué hice, creo que le apreté antes de tiempo. Sí. Porque si hago el razonamiento con instrucción, me va dando las indicaciones paso a paso. Entonces me sirven para explicarle al paciente, pero también me sirven a mí para que yo sepa de qué va la prueba, ¿no? Entonces siempre aparece cuál es el módulo que se van a entrenar, siempre aparece el nombre del paciente, esas son cuestiones de seguridad, de qué van las actividades de la vida diaria, de cuál es la finalidad de tener pensamiento lógico. Y primero me van a decir de qué va la prueba, ¿no? Siempre va a aparecer en la esquina la parte de tutorial, ¿no? Entonces tengo una secuencia de números, cuál es la carta que sigue. Yo la voy a seleccionar. Creo que está fallando mi mouse. Entonces, esta es la carta que sigue. Y le voy a decir que podemos continuar. Me da una señal auditiva y me da una respuesta de que he completado la prueba correctamente. Puedo continuar si ya me gustó la tarea, que ya no necesito hacer el tutorial, y voy directamente a la parte del entrenamiento. Voy a hacer esta primera fase un par de minutos sin errores, ¿de acuerdo? Los gráficos están bien definidos, son figuras comunes a cualquier persona de cualquier grupo de edad. Hay ciertas tendencias a algunos campos semánticos, eso lo sabemos nosotros, el paciente no necesariamente lo sabe. El estímulo sonoro y el estímulo visual es distinto y me da un mensaje del por qué ha cambiado todo, ¿no? El marco rojo indica que seleccioné la carta equivocada y abajo me señala en amarillo cuál es el correcto. Aquí arriba me marca una progresión, sigo en el nivel 1 y todavía no completo este nivel. Me va a seguir dando 3 líneas con 3 tipos de objetos. No va a creerme que ya no me equivoqué y me va a dar las mismas 3 líneas. Sigo con 2 o 3 tipos de objetos, sigo en el nivel 1.
Sigo en el nivel 1. Si se fijan, ya estoy casi a punto de terminar. No crean que el software nos sirve, es el mouse que está un poquito terco en este momento. Me da la respuesta a mi primer nivel, pero si yo decido salir en este momento, me está diciendo que por default mi sesión está programada para 25 minutos, que en esta consulta solo llevo 6 minutos, puedo reiniciar mi prueba, puedo continuarla o puedo ver directamente mis resultados. Se va a hacer el proceso y me va a presentar este reporte. En mi sesión número 1, solo terminé el nivel 1. La sesión completa duró 5 minutos y 15 segundos, pero mi tiempo efectivo de tratamiento, es decir, trabajando en el software, solo duró 4 minutos y 51 segundos. Si quiero todos los detalles, me dice que son 20 ítems o 20 sets de pruebas para resolver. Solo recibí correctamente 19. Esto quiere decir que tengo un 95% de aciertos. El tiempo que me tomó resolverlo en segundos fueron de 6 por cada grupito en promedio. No tuve pausas. Y mi tiempo mínimo fue de 4 segundos y mi tiempo máximo fue de 9 segundos. ¿No? Que tiene que ver mucho con que falla el mouse. Si yo le pido un informe de rendimiento, me va a dar todas las sesiones con las que yo ya he trabajado al momento y lo va a descargar en PDF con la misma información que yo vi en este. Y este se va directamente a su computadora, a su archivo, a la parte en la que tiene que haber trabajado el paciente, a su informe médico, etc. Los parámetros, por ejemplo, de cada prueba, aquí se abren y es la parte que ustedes pueden modificar como ustedes quieran, ¿no? ¿Cuánto quieren que dure la sesión? ¿Qué tan veloz quieren que cambie o qué tan difícil o compleja puede ser la prueba? Este es un nivel de complejidad del 90%, pero su nivel mínimo aceptable es de 60%. Yo les sugiero que estos niveles no los modifiquen. Lo que sí pueden modificar por sesión es el tiempo y la duración, ¿no? Sobre todo para aquellos pacientes. O a lo mejor el paciente ya se aburrió de terminar 25 minutos de razonamiento lógico y a lo mejor el paciente no tiene problemas de cálculo, dejarlo trabajar los últimos 5 minutos de sesión en puras tareas de cálculo que le son fáciles, satisfactorias y que lo animan a que regrese la próxima vez. Ustedes pueden decidir si quieren utilizar los botones grandes que corresponden al teclado, si quieren utilizar el mouse, y algunos módulos están disponibles para las pantallas touch. Pueden decidir si quieren o no el feedback acústico y todo eso se puede modificar. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Me regreso a la pantalla. ¿Hay alguna pregunta? Si cambio el idioma, sí pueden cambiar el idioma. Pueden decidir si necesitan utilizar otro de los idiomas y pueden utilizar el que ustedes les convenga.
El doctor Gordillo levantó la mano. Dígame, doctor Gordillo. Si tengo un paciente que viviera lejos de mi consultorio, por ejemplo, y le hago un screening un día, y le digo a mi psicóloga, por favor, déjale tareas de memoria y de atención a mi paciente. Y se le hace un screening y me reporta que tiene falla la memoria y su atención. Entonces, ¿sabes qué? Déjale tarea para que la madre lo haga. Y en un mes y medio viene mi paciente con el medicamento, por ejemplo, ya. Y yo le puedo decir a mi paciente, quiero que se haga nuevamente un screening al niño para ver si usted hizo la tarea y mejoró la memoria y la atención. Se puede hacer 2 eventos de screening con una diferencia de un mes. La computadora identificar qué es screening y hacer un reporte comparativo de ambas. Sí, sí los hace. Sí Gracias, los hace. era la pregunta. Y la otra es que en los clientes que son usuarios de Rejacom, y qué bueno que tocó este punto de la distancia, de voy a ir a las pruebas de screening, o voy a ir a esto, o voy a ir a la consulta y nada más vengo por cambio de receta, lo que sea. Los clientes que ya tienen su licencia instalada, lo que pueden hacer es comprar como tarjetas prepagadas u horas prepagadas, que obviamente esas se les van a cargar al paciente, si así lo desean, o lo pueden impactar en el precio de su consulta, pero el paciente lo que hace es instalar en una computadora en casa el software de Rejacom, como ustedes lo descargaron, pero van a ingresar la clave que ustedes les den de sus horas prepagadas, exclusivamente con los módulos que ustedes desean que trabajen, incluso limitando el número de horas o de niveles que quieren que trabaje durante ese tiempo. Entonces, sobre todo para pacientes que viajan a verlos a sus consultorios, ¿no? O que por la razón que sea no viven en la ciudad o se van a ir de vacaciones 3 meses y no quieren perder la terapia, o el niño simplemente ya está harto de ir al consultorio, o el paciente tiene mucha restricción de movilidad, pues mejor que le descarguen en la computadora el software de prueba y se lo pueden mandar con un código como su tarea a casa, ya sea con la terapia que está recibiendo convencionalmente o incluso con el software de Rejacom. Finalmente no es ni obligatorio ni limitante que al paciente que le hicieron el screening después a fuerzas le tienen que dar la terapia para ver cambios. Se tiene que ver un cambio si el paciente tuvo medicamentos, si le prescribieron alguna otra intervención terapéutica, y sí, pueden repetir los screening las veces que ustedes consideren que es necesario. Ahora, les voy a mostrar cómo reacciona el software con una prueba distinta cuando hago errores aleatorios. Doctor Gordillo. Sí, cuando uno le da al paciente esa memoria con esos niveles de entrenamiento, esos niveles de entrenamiento se le puede decir a la memoria que, por ejemplo, tenga un tiempo determinado, mes y medio, para que el paciente venga a esa prueba y tenga como cierta seriedad en hacer su tarea, de tal forma que al mes y medio se suspenda, la misma computadora suspenda esos juegos y eso haga que el paciente sea más responsable de hacerlo para observar cambios. El paciente no tiene acceso a descargar sus reportes, solamente tiene acceso a hacer su terapia, y el reporte es el que le va a decir a usted cuántas veces se conectó, cuántas sesiones hizo, cuántos niveles superó, cómo van los aciertos. O sea, no hay manera de engañar al software. O sea, el paciente no tiene manera de modificar ni los parámetros ni las indicaciones que usted le mandó. ¿Y la duración del tiempo del software, hay una vida de duración para el paciente o se le va a quedar eterno? No. El paciente. No. Una vez que el paciente descarga su licencia de prueba, solo va a funcionar cuando usted le proporcione el código de sus horas de trabajo. Entonces está como pagando horas de trabajo de terapia. Exacto, nada más. Sí, o sea, te voy a prestar mi celular y te voy a poner 100 pesos de saldo.
tienes para gastártelo de aquí a tu próxima consulta haciendo estos juegos, nada más. No va a poder entrar ni a modificar los parámetros, no va a poder entrar a ver los reportes, porque además eso no necesita saberlo el paciente, pero usted como administrador lo puede hacer. Y hablando de administradores, puede ser que en una clínica está una computadora que tiene el Rehacom, que tienen 2 terapeutas, uno en la mañana y uno en la tarde. Usted como usuario o administrador puede restringir los pacientes que ve uno u otro terapeuta y usted puede ser el único administrador de ver los reportes. Y hay un número ilimitado, no hay límite de cuántos usuarios o subusuarios se pueden ingresar en el sistema. Entonces usted puede tener... ¿Y administradores nada más uno? Administradores solo uno. Salvo que tuviera un servidor con varias computadoras, ahí sí puede haber múltiples administradores, pero subadministrados, esos pueden tener incluso esa restricción, ¿no? O decir, bueno, no es relevante, mis terapeutas pueden ver a un paciente o al otro, y no importa, todos podemos ver los reportes de todos, pues no le pone esa restricción a los usuarios. O sea, finalmente es un software y es un mini servidor administrativo del expediente de los pacientes. Muchas gracias. Ok, vamos a ver uno en donde tenga yo errores deliberados. Voy a hacer... Ninguno es mi favorito o mi nada, o sea, simplemente lo estoy utilizando aleatoriamente. Tengo que memorizar imágenes y después pedir las que me busque. Todo es sobre memoria. Okay. Aquí está súper lento. Entonces yo puedo modificar mis parámetros, porque si no aquí vamos a estar hasta las 12 de la noche. Y así yo le pido que me pase el estímulo más rápido. Me da una imagen visual, me da una imagen auditiva, me muestra campos semánticos completamente aleatorizados. Nada tiene que ver un jabón con un caballo, con un tenedor. Capturé la imagen correctamente y voy para continuar. Vuelvo a memorizar. Quiero que me deje empezar con los niveles, entonces voy a hacerlo. Me da todo otra vez. Vamos a memorizar 2. Ve el error y el estímulo. Voy a dejar pasar. Me da otra vez el estímulo. Como tuve errores, me va a dejar continuar en el mismo. El último ejercicio tuvo dificultades para memorizar todo. Voy a hacer otra vez con el mismo nivel. Entonces me está dando las mismas figuras. Entonces vamos a hacerlo ahora sí correctamente. No me está dando el mismo orden de las figuras para que yo trate de eliminarlo. Lo contesto correctamente, pero no va a dejar que la casualidad de los errores del primero ni los aciertos de la segunda me haga decir, bueno, ya lo pasó, ya. Pasó de panzazo, vamos a darle tiempo. Me va a repetir la misma complejidad en el mismo nivel, pero me va a dar diferentes figuras.
¿no? Entonces, que no se me olvide que era el elote y el martillo. Voy a tratar de pasar el nivel. Los campos semánticos no tienen nada que ver, son objetos que en la vida cotidiana muchas personas pueden identificar fácilmente. Ya me pasó al tercero, ¿no? Con que toque apenas el recuadro rojo me da la oportunidad de reconocer el objeto. Voy a dejar pasar uno. Voy a volver a equivocar. Para eso sería fácil lo que pasa con un niño que tiene que ver, ¿no? De repente así, empezó a dar clases por donde quiera. ...21 imágenes, no reconocí. ¿Cuántos errores? Está difícil. Me va a volver a dar las mismas imágenes en el mismo grupo. Lo voy a hacer mal otra vez. Me vuelve a decir que tengo los mismos errores. Me los va a volver a dar. Otra vez, no le deja que haya sido la omisión ni la suerte. Y me va a dar 3 veces el mismo ejemplo. Voy a agarrar uno que sí. Voy a empezar a equivocarme. Me da otra vez que tengo dificultades. No me va a dejar pasar de ahí. Doctora, pregunta el doctor Luis Roberto Vera, ¿qué experiencia tienen con el uso simultáneo de la estimulación eléctrica transcraneal mientras está trabajando con Rehacom, específicamente en la población pediátrica? Antes de contestar esa pregunta, ¿se fijan que ya me bajó de nivel? Me regreso otra vez a 2 objetos y no a 3. Si yo pido que me den mis resultados sobre este módulo, y ahorita respondo a esa pregunta, vean cómo reporta los ítems. Cómo hay un buen nivel, pero cómo empiezo a fallar. Cómo los tiempos de respuesta se van modificando. Y esta es la parte de la automatización y de la predicción. Entonces, va a marcar como consultas los módulos en los que he trabajado. Entonces, para que en esta parte que mencionaba el doctor Gordillo, así de yo le mando la terapia, ¿cómo sé que sí lo hizo? ¿No? Aquí viene todo este desglose de procesos. Tenemos clientes que utilizan simultáneamente la terapia cognitiva con
la estimulación eléctrica transcraneal particularmente. ¿Por qué? Sobre todo con pacientes que utilizan sistemas inalámbricos, ya sea el que vendemos nosotros, Neuroelectrics, o los que venden la competencia. La realidad es que tiene todo el sentido del mundo. Si yo estoy enviando, voy a poner un ejemplo, coloqué un protocolo de estimulación eléctrica inhibitorio para la zona que provoca la hiperactividad en un paciente pediátrico con trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Quiero que esté inhibido, quiero que ya tiene medicamentos, ya le mandé la parte de la inhibición. Entonces, se supone que mi fármaco y mi estimulación eléctrica, todo el nivel de hiperactividad lo van a poner en un nivel más inferior, y entonces tiene todo el sentido que yo lo pongo a trabajar funciones cognitivas con RehaCom. Experiencia directa no la tengo, los reportes de la literatura sí existen, incluso con estudios experimentales, y tenemos clientes que sí hacen eso. No se ha reportado que haya ningún problema, porque además, por definición, la estimulación eléctrica con Neuroelectrics particularmente es justo para que el paciente tenga la libertad de tener la estimulación y estar haciendo cualquier otra cosa. Entonces, es mucho mejor, en mi opinión, tener sentado al paciente en terapia a la par de que está recibiendo la estimulación eléctrica, en lugar de que el paciente esté con la estimulación eléctrica y esté jugando con el celular. Entonces, para mí tiene todo el sentido del mundo, pero es una cuestión que se tiene que evaluar, porque finalmente a veces también los pacientes sienten que es muy abrumador hacer más de una cosa a la vez, ¿no? Eso depende mucho de cómo conozcan ustedes a los pacientes. El doctor Gordillo tiene la mano arriba, doctor. Perdón, aquí me equivoqué. No se preocupe. ¿Alguien más? Al compartir los estudios, sí. Porque desde incluso de producto como producto Neuroelectrics tiene sus publicaciones, y Hasomed a la par tiene los reportes de los estudios en los que directamente se ha utilizado su producto y comparten sus resultados. Eso claro que sí. Lo que voy a hacer es ponerlos todos en una carpeta tipo zip de comprimido, y se las hacemos llegar a través de Monse para que todos tengan el acceso a los archivos, tanto de los resultados de los estudios con estimulación eléctrica, como con los estudios de RehaCom. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué les parece el software? ¿Tienen alguna pregunta en este momento? Los que ya son usuarios, los que tienen el software de prueba, ¿tienen alguna inquietud sobre el software en particular? Gracias a la doctora Alondra Rodríguez. ¿Algo más, Monse, que necesitemos comentar con los doctores? Solo comentarles si por favor en el chat nos podrían compartir o verificar su correo electrónico para hacerles llegar esta información que la doctora nos va a hacer favor de compartirnos. Y también los interesados en probar este software, tenemos una promoción exclusiva para los asistentes a este webinar. Vamos a poder prestarles o instalarles una demo para que ustedes puedan jugar con el software y puedan también a lo mejor tener alguna práctica con alguno de sus pacientes. Entonces, si alguno está interesado en estas opciones, igualmente si me lo ponen en el comentario de mensajes, yo les puedo dar la información directamente desde el WhatsApp donde estuvimos platicando en la tarde. Ahora tienen la manita arriba. No, me equivoqué, perdón. Doctor Luis Roberto. Hola, sí. Ahora otra vez yo. Doctora, muchas gracias. Una pregunta tal vez un poquito fuera del tema de RehaCom, pero misma situación. Usted tiene experiencia utilizando estimulación eléctrica transcraneal mientras se está dando la terapia de rehabilitación. Tengo entendido que
de rehabilitación física me refiero, ya sea por pacientes con CBC o en pacientes con alguna discapacidad motriz. Tengo entendido que en algunos lugares lo están llevando a cabo. A mí me suena pues, lógico, pero no sé usted qué experiencia tenga y también no sé si tenga información al respecto. Es una pregunta un poquito compleja porque la corteza motora, en caso, por ejemplo, particular de pacientes con parálisis cerebral, la corteza motora está afectada y un patrón de movimiento no está adquirido en la manera en que normalmente el niño adquiere un patrón de movimiento. No es un paciente previamente sano, hablando por ejemplo de niños con parálisis cerebral, o sea, tienen un daño perinatal. Esa corteza cerebral que apenas se iba a preparar para aprender estos motores, sufrió un daño y los va a aprender de una manera modificada a lo que es esperado. Entonces, yo puedo estimular una corteza motora durante un trabajo de repetición, sí, pero no sé con certeza cómo va a responder esa corteza motora si yo le estimulo eléctricamente. Y hablo solo de corteza porque pues finalmente las áreas motoras más al alcance de la superficie del cráneo está básicamente centrada en la función de la mano, ¿no? Si nos acordamos así en esas gloriosas clases de fisiología humana con el Guyton abierto, el homúnculo nos dice que la región motora que expresa al pie, por ejemplo, solo el pie, no es tan pequeña comparado con la mano, pero está ubicada en las profundidades del cerebro, en la corteza prefrontal, y finalmente sí ofrece una dificultad espantosa para alcanzarla con estimulación eléctrica. O sea, no hay manera. Simple y sencilla no hay manera. La otra es que la marcha no depende de la actividad de un pie, es una combinación de patrones de movimientos sincronizados y simultáneos a nivel de cadera, rodilla y de tobillo, ¿no? Y de la interacción con la otra extremidad pélvica. Entonces, ¿tiene algún beneficio? No me lo parecería. Si el paciente, por ejemplo, y ya hablando de adultos, pacientes que tienen stroke, tienen un evento isquémico, y como dice el doctor Gordillo, es que hay de stroke a stroke. Un evento isquémico que tiene una hemiparesia leve, que hay sinergias motoras que afectan el control voluntario de la actividad manual, y mi corteza motora de la mano sí está más a la superficie del cráneo, yo podría pensar en un tratamiento experimental. ¿Y qué resultados voy a obtener? La verdad es que no lo sé. No lo sé. Tendríamos que hacerlo, ¿no? Y a la parte de los pacientes que tienen demencia y al mismo tiempo utilizan actividad de estimulación eléctrica. Si nos vamos otra vez a los estadios clínicos de las demencias y vamos a tomar el ejemplo específico de Alzheimer, que tiene bien establecidas como las fases y la clínica de cada fase. Si un paciente tiene una demencia donde ya perdió la capacidad verbal, ya no tiene interacción social y es dependiente, casi paciente de cuidados paliativos, pues no tiene ningún caso. Pero si estamos viendo el típico paciente geriátrico que está en una etapa en la que sus pruebas no son concluyentes, que podríamos incluso no poder determinar si tiene solo un déficit cognitivo y depresión o tiene las etapas iniciales de una demencia, lo que se ha visto en estos pacientes a los que se someten a estimulación eléctrica y entrenamiento cognitivo es que la duración de la fase 1 dura un poquito más que en aquellos pacientes que no reciben ningún tratamiento. ¿Cuál es el problema enorme que tenemos con esto? Que la mayoría de los pacientes que tienen Alzheimer nos van a llegar en etapa 2 probablemente, ¿no? Entonces, finalmente, en mi concepto de rehabilitación de que hay que prevenir un mayor grado de discapacidad, pues es que atendamos incluso a la población geriátrica sana, ¿no? O al paciente que va a una atención de geriatría regular, cómo está su memoria, qué tal están los olvidos,
se acuerda de pagar sus recibos, quién lleva sus cuentas, porque finalmente hay una cuestión muy cultural y muy familiar de ya está muy viejito y hay que quitarle las cuentas, el coche, las tarjetas, y no sabemos si realmente ese paciente está en déficit cognitivo o no, ¿no? La cuestión de rehabilitación motora, yo lo pondría a una evaluación experimental. ¿Qué podamos obtener? La verdad no lo sé. Tengo que ser súper sincera con ustedes, ¿no? Porque lo que sí hay de evidencia en estimulación transcraneal es la estimulación magnética transcraneal y después el trabajo de rehabilitación intensiva, sobre todo para marcha en pacientes post evento vascular cerebral, y lo que vieron era que la mejoría persistía en el tiempo un poquito más, o sea, era una tendencia a que persistiera en un mayor periodo de tiempo en aquellos pacientes que no recibían estimulación magnética. Y acordarnos que en movimiento, si no hay repetición de patrones, casi que aún si le ponemos una órtesis robótica, mientras no se repite el patrón, pues no funciona, ¿no? Pero son las interrogantes que están abiertas para investigarlo. ¿Hay alguien más con la mano levantada? No sé si quiere complementar. Sí, es el doctor Roberto Vera, sí.